Hola, en este video les describiré el método de Newton-Raphson. Les recuerdo que esta clase es la tercera del tema Soluciones de ecuaciones no lineales de una variable. ¿Listos? Comencemos. Nosotros venimos hasta ahora en este tema estudiando las técnicas para resolver un problema del tipo f de x igual a 0. En el video previo a esta clase vimos el método de bisección. En esta ocasión les traigo el método de Newton-Raphson, que es otra de las técnicas para resolver el mismo problema. Fíjense que el problema está enunciado como f de x igual a 0, donde se precisa conocer la función f de x. ¿Cómo se formula este método? En primer lugar, se basa en el conocimiento de la función y de su derivada. Vamos a verlo mediante dos formulaciones. Una, de manera gráfica, es la primera que vamos a hacer, ya les hablo de esa, y al final del video prácticamente les voy a mostrar otra técnica para desarrollar el método, para generar el método, que es mediante el polinomio de Taylor. Bien, vamos entonces a hablar primero de el método de Newton desde el punto de vista geométrico. Bajo este enfoque, el método consiste en aproximar a la función conocida f de x, que yo le estoy llamando y acá, hemos venido utilizando en nuestros cursos previos de matemáticas, y igual a f de x. Esta función la vamos a aproximar por una recta tangente a la gráfica de f. Y luego que hayamos aproximado a la función, vamos a usar la raíz de la recta como aproximación a la raíz de la función f. Bien, vamos a verlo gráficamente para que ustedes se hagan una idea bien completa de lo que trata el método o de cómo se formula. Aquí está la idea, ya la vamos a revisar. Aquí está la secuencia de pasos que se hace, pero para que tengan una idea. Por ejemplo, supongan que esta es la función y igual a f de x. Fíjense que acá en este punto, en el cruce con el eje x, ¿sí? cuando la función pasa el eje de las x, ese punto de corte es la raíz que estamos buscando. Eso es lo que queremos encontrar. Ese es el valor para el cual f vale 0, o sea, f en R1 vale 0. Bien, ¿cómo se hace? Este método arranca con un valor inicial, una aproximación inicial x0. ¿Qué hacemos con esa aproximación inicial x0? La utilizamos, fíjense, aquí en términos gráficos yo la estoy proyectando hacia la función, ¿sí? Ubico el punto x0, y0 de la función f, o que está sobre la función f, pues simplemente evaluando, si conozco x0, pues obtengo y0. Y trazo la recta tangente a la curva f en ese punto. Les recuerdo que la recta tangente a la curva en ese punto es muy fácil de determinar. Hago aquí un paréntesis para recordarles un poquito, cálculo 1. ¿Cómo se determina la recta tangente a una curva? Recuerden que es la derivada de la función en el punto. Esa es la pendiente de la recta. Y con la pendiente y el punto ya tengo la ecuación de la recta tangente. Es decir, como conozco a f y conozco al punto P0, que tiene coordenadas x0 y y0, entonces con la derivada de la función en el punto me da la pendiente. Y con el punto y la pendiente, usando la ecuación punto pendiente, hallo la ecuación de la recta tangente que está llamándose acá tangente 1. Bien, ¿qué hago luego con esa tangente, con esa recta tangente? Lo que hago es ver el punto de corte de la recta con el eje X, es decir, cuando lleva el E0.
Ese punto cuando lleva el 0 lo estamos llamando x1 y ese ahora va a ser mi nuevo valor inicial porque voy a repetir de nuevo el procedimiento que acabo de hacer. ¿Cuál es el procedimiento? Lo repito. Ubico ahora sobre la recta, perdón, sobre la función f, el punto de coordenadas x1, y1. ¿De dónde lo consigo? x1 lo acabo de obtener como la intersección de la recta tangente 1 y evalúo a f en x1, eso me da el valor de y1, de modo que tengo el punto P1. Y en este punto voy a hacer pasar una nueva tangente que la estoy llamando tangente 2, aproximo, recuerden, a la función por la recta tangente en el punto ahora P1, Y1. Les recuerdo nuevamente, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es la derivada de la función f en ese punto, que también la conozco. Entonces, con la pendiente y el punto, utilizo la ecuación punto pendiente y hallo la ecuación de la recta tangente que se ha llamado 2. Y después calculo el punto de corte de esa recta con el eje de las X. Fíjense que ese punto está más cerca de la raíz. Y adivinen qué hago ahora. Repito el procedimiento. X2 es mi nuevo punto inicial. Tomo un punto X2, Y2. La recta tangente a la curva en ese punto. Y corto con el eje de las X. Y fíjense que esa recta es, ahí prácticamente estoy en la raíz. O sea que aparentemente con 3 iteraciones del método de Newton, habría terminado. Eso es lo que está acá, ¿verdad? Dado el valor inicial x0, se traza la recta tangente AF en el punto P0 de coordenadas x0, y0. Lo tengo listo, ¿bien? Y0 ya saben cómo lo calculo, es f en x0. ¿Qué hago luego? Cuando dice se traza es que hallo la ecuación de la recta que es tangente a la curva, es decir, que tiene pendiente f' en x0 y que pasa por el punto x0, y0. Ya tengo la recta tangente, hago y igual a 0 para obtener el punto de corte x1. Fíjense que cuando nosotros hacemos esta primera recta tangente, esa recta tangente tiene ecuación, la ecuación punto pendiente es y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. Esa es la ecuación de la recta tangente 1. Para hallar el punto de corte x1, yo lo que hago es intersectar esa recta con el eje de las x, es decir, haciendo y igual a 0. Recuerden que eso se consigue cuando y vale 0. Fíjense que si nosotros hacemos y igual a 0 en esta ecuación, nos queda que este valor, ¿verdad? Y menos y sub 0, pero y sub 0 es f en x0, ¿no? Entonces, y es 0, así que queda menos f de x sub 0 es igual a f' en x sub 0, que viene a ser la pendiente, por x1, que es el punto que corté, menos el punto x0, que es el punto con el que yo construí la recta. Bueno, ahora simplemente despejando x1 de esta fórmula, nos queda que x1 es, fíjense, estaba en menos f de x0, que es y0. Esto es 0 menos f de x0, aquí está menos f de x0. Este que estaba multiplicando lo paso dividiendo, aquí está dividiendo. Este que estaba restando lo paso sumando. Y este lo dejo donde estaba. Solo que ahora reordené la ecuación. El nuevo punto, fíjense, el punto de corte x1 es x0 menos f de x0, f' de x0. Esa es la primera, bueno, mejor dicho, la primera aproximación yo la doy x0, esa es la segunda aproximación de la raíz que la consigo mediante el método de Newton. ¿Y qué hago ahora? Pues repetir todo esto. ¿Qué es repetir? Bueno, trazamos la recta tangente a f en el punto P1, x1 y repito el procedimiento anterior con x1 en vez de x0. ¿Cómo queda la ecuación? Bueno, va a quedar el punto x2 será el punto x1 menos f en x0 dividido f', perdón, f en x1 dividido f' en x1. Ustedes pueden repetir esto acá, eso se los dejo allí como una tarea, lo pueden chequear en el libro si quieren. Si seguimos haciendo lo mismo, en la enésima iteración, es decir, n puede ser 1, 2, 3, cualquier iteración, y repetimos todo el trabajo, tenemos el punto xn-1
vengo con los cortes, si fuese n igual a 1, pues será x0. Conozco el valor yn-1, que no es otra cosa que f en x n-1, el valor que tengo acá. ¿Cómo sé que como estoy trazando una recta tangente, pues la pendiente de esa recta tangente será la derivada de la función en el punto, es decir, f' en x n-1, y con la ecuación punto pendiente, entonces, al hallar el punto de corte con el eje de las x, pues la siguiente aproximación es igual a la anterior menos la función evaluada en la aproximación anterior entre la derivada de la función en la aproximación anterior. Fíjense que para que podamos nosotros proceder con este cálculo, f' en x u n-1 tiene que ser distinto de 0. Es decir, la condición acá es que el divisor acá, el f' sea distinto de 0. Esa es una condición que nosotros ya sabemos de matemáticas porque no debemos dividir entre 0. Entonces, fíjense que esto es un paso cualquiera del método de Newton. Cuando n vale 1, pues estaremos en x0, f de x0, f' de x0. Cuando n vale 2, estaríamos usando x2 es igual a x1, que ya lo he calculado, menos f en x1 entre f' de x1, y así continuamos 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Avanzamos. Bien. Les resumo acá el método de Newton-Raphson. Para resolver el problema f de x igual a 0, el método de Newton-Raphson consiste en lo siguiente. Dada una aproximación inicial x0, fíjense, dada, tenemos que proporcionarla, además debemos conocer f. Generar la sucesión, una sucesión ahora de iterados, que lo estoy llamando en este caso x sub n, como xn-1 menos f en xn-1, f' en xn-1 para n igual a 1, 2 hasta un n mayúscula, un n grande. Donde ese n es una iteración para la cual la diferencia entre dos iterados consecutivos es menor que tolerancia. Y tolerancia es un valor que se establece de antemano, lo establece el usuario, y es la cantidad de error que vamos a permitir. Ya sobre esto les hablé en los criterios de parada del video de bicepción. Les quiero hacer aquí una pequeña observación. Fíjense que yo en bicepción llamé a la siguiente aproximación R sub n, porque yo allí tenía la certeza de que yo iba a encontrar la raíz. Más adelante vamos a ver que con el método de Newton no necesariamente encontramos la raíz. Si no sabemos arrancar, no la vamos a encontrar. Pero eso lo vamos a dejar para una discusión un poquito más tarde. Por ahora, entonces, esto que tenemos acá nos describe en pocas palabras el método. Tengo la función, la aproximación inicial x0, genero los elementos de la sucesión. ¿Cuándo me detengo? Cuando el valor absoluto de dos iterados consecutivos sea menor que tolerancia. Ahí he terminado. Y eso me debería dar la aproximación de la solución del problema que quiero resolver. Bien, entonces aparecen los detalles que yo les comenté anteriormente, que el método de Newton no tiene por qué ser convergente, pero seguro va a converger siempre que x sub 0, es decir, esta aproximación inicial que debemos dar, esté cerca de la solución verdadera. Este aspecto es bien interesante porque ¿cómo vamos a saber nosotros si que x0 está cerca de la solución verdadera si no conocemos la raíz verdadera? De hecho, si la conociéramos, ¿para qué queremos usar un método? Bien, eso es bien interesante, porque siempre hay maneras de saberlo. Una forma, por ejemplo, y se los mencioné en el video de bisección cuando leí el extracto del Burden, era que podíamos usar bisección o podemos usar bisección para arrancar otros métodos más rápidos. Newton es un método muy rápido, pero para que el método converja debemos estar muy cerca de la solución verdadera. Entonces, una alternativa es usar bolzanos, digamos, encontrar un intervalo AB donde la función cambia de signo y tomar como aproximación inicial el punto medio de ese intervalo. Ojo, no olviden que la función debe ser continua en el intervalo que consideren para el método, perdón, para
evaluar las hipótesis del teorema de Bolzano. Bien, f debe ser continua. Esa es una alternativa. Otra alternativa, por ejemplo, es hacer lo que yo hice con bicepción, hacer un dibujo. Nosotros tenemos, como conocemos a la f, pues experimentamos, nos podemos hacer dibujos de la f, como no los tenemos que hacer a mano, los hacemos con MATLAB o con Scilab o con cualquier otro paquete de software que ustedes tengan que les permita graficar, y allí ustedes pueden ver geométricamente cuán cerca, primero dónde está, tienen que buscar una región de su gráfica de f donde haya el corte del eje de las x, o sea, donde esté la raíz, y toman una solución o una aproximación inicial que esté bien cerca de esa solución. Esas son dos alternativas bien fáciles de trabajar. Bien, habiendo dicho eso, entonces vamos de vuelta al ejemplo que venimos utilizando, y que es utilizar en este caso el método de Newton-Raphson para aproximar la solución de la ecuación x igual a y a la menos x. Fíjense que acá nuevamente, así como en el primer video sobre este tema, yo les planteé la ecuación de esta manera, acá se las traigo igual. Yo no tengo a la f. Yo lo que quiero en este caso, si lo miro desde el punto de vista matemático, es encontrar el valor de x en donde la recta y igual a x coincide o tiene un punto en común con la exponencial e a la menos x, o 1 sobre la exponencial de x, como quieran verlo. Pero como el método de Newton no me permite trabajar con expresiones de esta forma, sino que estoy obligada a definir una función f que esté igualada a 0, pues hacemos lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Despejamos la exponencial y nos queda la función x menos e a la menos x igualada a 0. Ya vamos a trabajar un momentito esta solución, yo se las traigo. Pero antes aquí les voy a dejar un algoritmo bien escueto. Hay que completarle detallitos de cómo se resolvería. Fíjense, el primer paso en este caso es definir la función f. El segundo paso es hallar la derivada porque necesito evaluar tanto a f como a la derivada de f. Después debo elegir una aproximación inicial x0. Con f, f' y x0, entonces puedo determinar la primera aproximación de la raíz x1 como x0 menos f de x0 entre f' de x0. Y entonces yo me pregunto, si la diferencia entre esos dos iterados es menor que 10 a la menos 3, porque aquí, por cierto, no coloqué el error, pero me estoy quedando con el error que teníamos en bisección. Si esa distancia es menor que 10 a la menos 3, termine. Pero ¿qué pasa si no es menor que 10 a la menos 3? Pues sigue iterando. ¿Qué significa que va a seguir iterando? En este caso, que este algoritmo es un algoritmo que pretende ahorrar espacio, por ejemplo, yo le estoy diciendo que siempre voy a quedarme con solo dos valores, x0 y x1. No voy a acumular la sucesión de aproximaciones, sino que olvídese del x0 inicial que yo le di, tome el nuevo x0 como x1 y vuelva a repetir los pasos 4 y 5, es decir, con el nuevo x0, que es el x1, bien, pero ahora yo lo he llamado x0, entonces ahora estaría calculando x1 igual a x0 menos f de x0 entre f' de x0, pero recuerden que este x0 es el que acabo de calcular, el x1. Es como si esto fuera x2 igual a x1 menos f de x1 entre f' de x1. Más adelante, en este mismo video, yo les voy a dar las dos opciones para que las vean y no se me vayan a confundir. De todas maneras, recuerden que la manera que ustedes van a aprender a hacer esto es resolviendo, es haciendo, es practicando. Y también que si tienen dudas, estoy aquí para atenderlos. Vamos a trabajar esos pasos acá. Voy a dejar el esquema para irme guiando, mi chuletica, ¿verdad? Primero defino quién es f. Ya la tengo. Recuerden lo que les dije. Traslado a la parte negativa, a la desigualdad, perdón, al extremo izquierdo de la desigualdad, de la igualdad, del signo, perdón. Me llevo a la parte izquierda a e a la menos x. De modo que esto queda x menos e a la menos x igualado a 0. Ojo, cuando yo despejo, pues aquí de este lado derecho queda 0. Así que tengo el problema f de x igual a 0. Bien, y f de x ya la tengo bien definida. Ya sabíamos que era x menos e a la menos x. La derivada de esta función, les recuerdo, es la derivada de esta
Función lineal es 1, la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de la interna, y como es menos, esto queda más. Así que la derivada es 1 más e a la menos x. Y como yo, primero porque tenía un dibujo, pero segundo porque a mí me encanta usar el 0 regularmente para cuando puedo ahorrarme trabajo con 0, me lo ahorro. Entonces estoy escogiendo como aproximación inicial al 0. Les recuerdo que en la gráfica el 0, ¿verdad? Lo tenemos acá, está cerca, este punto está cerca de la solución que está acá, no está lejos, ¿no? Claro, ¿cuán cerca es cerca? Bueno, ese es un tema que se puede discutir, ya más adelante veremos. A veces se requiere estar más cerca que esto, pero esta es una buena aproximación inicial para esta función, que además es muy generosa, es bastante suave, no tiene mayores dificultades. Bien, con esa aproximación inicial, entonces, vamos al paso 4, que era hallar el valor de x1. Les recuerdo que x1 es x0 menos f de x0 entre f' de x0. Bueno, vamos a hacer las evaluaciones, las sustituciones, para ver qué valor tiene x1. Bien, veamos. F en x0, que es la función en 0, fíjense que está, aquí se ve que da menos 1, pero de hecho la estamos calculando. 0 menos e a la menos 0, que es lo mismo que e a la 0, esto es 0 menos 1, o sea, menos 1. Y luego la derivada, 1 más e a la 0, pues será 1 más 1, porque e a la 0 es 1, es 2. De modo que yo tengo x0 es 0 menos f en x0, que es menos 1, dividido f' en x0, que es 2. De modo que x1 no es otra cosa que un medio, o sea, 0.5. Así que, fíjense que, ¿qué fue lo que hicimos? En 0 trazamos la recta tangente, ¿verdad? A la curva, y luego corté por acá, y eso me dio, fíjense que está cortando en 0.5. Está cortando muy cerquita de la raíz. Ustedes pueden hacer incluso este dibujo a mano, o pueden en MATLAB dibujar esta recta como ustedes quieran, o sencillamente allí juegan con el cursor y ven en las laminitas, pueden incluso en el propio, no, esto lo tienen en PDF. Bueno, vale, háganse un dibujo de esto y van probando, pero la recta tangente, cuando yo trazo la recta tangente en el punto 0 menos 1, esa corta el eje de las X muy cerquita de la raíz. Bien, esa es la primera iteración. ¿Qué hago? Reviso si la distancia o si la diferencia entre x0, x1 y x0 en valor absoluto es menor que 0.001, es decir, ya tengo la tolerancia que yo había pedido para bisección. No la tengo porque esto obviamente da 0.5, que es más grande que 0.01. Entonces, continuar. ¿Qué es continuar? Bueno, continuar es que ahora voy a calcular x2. ¿Bien? Ok. Les voy ordenando acá los pasos porque quiero explicarles el tema del código que ahorra y el que no ahorra memoria. Fíjense, el continuar, por ejemplo, si yo no quiero almacenar los valores, yo me olvido del x00, el inicial, y hago x0, el nuevo x0 lo hago igual a x1, o sea, x0 igual a 0.5, ese es mi nuevo valor inicial. Y arranco desde 0. Voy a hacer x1 es x0, el nuevo que es 0.5, menos f en x0 entre f' en x0, pero ahora eso será f en 0.5, f' en 0.5. Yo calculé esos valores. A mí me dieron menos 0.1065 f en 0.5 y la derivada en 0.5 me dio 1.6065. Que son los valores de f en x0 y f' en x0. Con eso calculo el nuevo valor x1 y eso es 0.5663. Esta es la siguiente aproximación de la raíz. Fíjense que ese valor, estoy convencida que ya está prácticamente en el valor de la raíz porque en la primera iteración caí muy cerca. Bueno, para que ustedes se vayan acostumbrando, les recomiendo incluso para bisección, hagan una tabla que cuente
las iteraciones y los valores de la aproximación. La iteración n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2 me produce el valor de x0, ese yo lo doy, es 0. x1 lo calculé en el primer intento, me dio 0.5 y yo lo que hice fue renombrarlo, pero el nuevo valor sería el correspondiente a x2, porque es la iteración 2, solo que yo estoy almacenando siempre en dos posiciones apenas, x0 como aproximación inicial y x1 como valor actual. Esa es una manera del código. Otra manera de trabajar este código con los mismos resultados. Aquí está el resumen de lo que les dije ahorita. O sea, antes de que voy a la otra opción, x0 es 0, x1 0.5 en el primer pasito que di y luego me quedé con x0, renombré x0 igual a 0.5 y calculé el nuevo x1 que es 0.5663. Entonces, fíjense, siempre me quedo con 2, ¿ves? x0, x1 en la iteración 1 y otra vez x0, x1 en la iteración 2, pero el x0 nuevo es el x1 viejo y ahora voy a calcular un x1 nuevo y el primer x0 lo boté. Ese es un código ahorrador, uno que no ahorra, este. Doy x0 igual a 0. Calculo x1, ya saben cómo se calcula. Como obviamente x1 no es la mejor aproximación, continúo. ¿Cuál es la continuación? Aplico la fórmula xn que les mostré cuando cuando expliqué la forma geométrica del método. Yo dije que xn era xn menos 1 menos f en xn menos 1 entre f' de xn menos 1. Bueno, lo hacemos para n igual a 2. x2 es x1 menos f de x1 entre f' de x1 igual a 0.5. Y hago las cuentas y me da pues lo mismo, 0,5663, x1 me dio 0,5, x0 me dio 0. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que los estoy guardando a todos. Si estuviese en MATLAB, tengo un vector que contiene a x0 guardado, a x1 guardado y también a x2. Y si voy a hacer otra iteración más, pues la guardaría. Bueno, eso es lo que les estoy hablando entonces, de que el programa guarda todos los valores de la sucesión de iterados. Bien, el programa me refiero a su algoritmo cuando ustedes lo programen bien sea en MATLAB o en Scilab. Dos alternativas. Guardo solo los dos últimos valores, la aproximación inicial y el valor calculado en la iteración en la que estoy trabajando, o guardo todos los valores que he calculado hasta ahora. Es decir, si hago 10 iteraciones, guardo 10 valores con esta forma del código. Pero si estoy usando el ahorrador, hago 10 iteraciones y solo guardo 2 valores. La última o la raíz será la última aproximación, será el valor de x1. Ok. Espero que esos detalles no los confundan, se los traje aquí para aquí los más expertos son los informáticos, los que no, estoy a la orden para que aclaremos y podemos trabajar esos detalles en MATLAB. Por lo pronto les dejo que continúen iterando. ¿Por qué falta una iteración adicional? Fíjense. Y creo que con una basta. Fíjense que todavía 5663, pero ya está, ya ganamos un segundo dígito. Pues bien, estamos en 0, 0. O sea, quiero decir, 0.56, este dígito me parece que ya no va a cambiar. No creo que suba a 7. Es cuestión de ver en la siguiente iteración. El punto es que no, sí debe subir, sí debe cambiar a 7 por lo menos para que aparezca un punto 01, 7 u 8. Para que aparezca el punto 001, ya tengo un 0, me faltan 2 y un 1 acá. Perdón, me falta un 0 y un 1, corrijo, para que sea, para obtener lo que quiero. Como todavía, entonces, fíjense que estoy viendo el criterio de parada, la resta de dos iterados consecutivos. Hice la resta, me da 0.0663. Es mayor que 10 a la menos 3. Eso era lo que estaba diciéndoles ahorita. Perdónenme si se me perdieron, pero entonces la distancia entre estos dos últimos iterados no es menor que tolerancia. Por lo menos requieren una tercera iteración. Se las dejo como ejercicio hasta que consigan la raíz con la precisión que estamos buscando. Bien, ahora voy a ir sobre el tema de la convergencia. Recuerden que yo les comenté que siempre
con los métodos que trabajemos vamos a hablar de convergencia. La convergencia de Newton-Raphson la traigo en este teorema que es, digamos, a ver, un poco una combinación de un par de teoremas del Burden porque traje un poco más. Esta primera parte está en el Burden. No tomé el número del teorema, lo olvidé, me perdonan, pero ustedes pues, pueden seguir el libro. Dice el teorema, CAF es una función C cuadrado de AB. Les aclaro, una función C cuadrado de AB, esto es en matemática, una función de clase C2, es una función que ella, su primera y segunda derivada son continuas en AB. Este 2 significa que la función, la primera y la segunda derivada son continuas en AB. Si la raíz, dice, si R es la raíz, está en AB, cuando dice si R en AB es tal que F en R es igual a 0, dice si en AB hay una raíz y la derivada en ese valor de R es distinto de 0, entonces existe un delta positivo para el cual el método de Newton genera una sucesión X sub n que converge a R para cualquier aproximación inicial, X sub 0 perteneciente a R menos delta, R más delta. Por ahora me voy a quedar aquí, este más aún lo hablamos en un ratito. Vamos un poco a tratar de desentrañar lo que nos dice este teorema. ¿Y saben qué dice ese teorema? Dicen, escoja un X0 bien cerca de la solución. Vamos a ver dónde dice eso. Bien, estos son hipótesis del teorema. Él está pidiendo que sea continua, ella su primera y segunda derivada, y que haya una raíz en AB. Es lo que me está pidiendo. Y además no quiere que la derivada se anule porque si no, no podemos trabajar el método. Bien, esto de que existe un delta con esta condición, me voy a centrar acá, fíjense. ¿Qué dice esto? Esta expresión en matemática lo que dicen es que X0 está en un intervalo que está centrado en R de longitud 2 veces delta. Es decir, este es el intervalo, el centro es R, en este extremo izquierdo está R menos delta y en el extremo derecho está R más delta. R está encerrado allí, pero si X0 dista de la raíz menos de delta, es decir, dice que delta es un número mayor que 0. Delta pudiera ser 1, pero es que delta puede ser 0.5 o delta puede ser, no sé, 0,1. Es lo que está diciendo es que existe un delta. Siempre que la función, o sea, fíjense que nosotros no sabemos quién es A y B. Él dice, si hay un A y B, en donde está la raíz, por eso es que bisección es una buena ayuda, que no se anule la primera derivada. Entonces, siempre van a poder encontrar un valor, un intervalo alrededor de la raíz. En pocas palabras lo que dice es, siempre van a poder encontrar un intervalo alrededor de la raíz tal que, si ustedes toman la aproximación inicial dentro de ese intervalo, tienen garantizada la convergencia del método. Por eso es que en términos, digamos, de nuestro lenguaje cotidiano decimos que la raíz, que la aproximación inicial esté lo suficientemente cerca de la raíz. Ok, entonces si X0 está bien cerca de la raíz, bien cerca tanto como delta bajo estas condiciones, entonces nosotros sabemos que el método converge. Obviamente, chicos, por favor, no se quiebren la cabeza viendo cómo van a calcular delta. No lo tienen que calcular. Esto es una cuestión. Acuérdense que en matemática, él nos da la herramienta, nos dice, hay un delta, existe un delta. No nos están diciendo busque un delta, dice, existe un delta. Bueno, párense cerca de la raíz gráficamente o busquen una función continua, bisección, el punto medio del intervalo, esa es una buena aproximación. Si satisface el teorema de Bolzano, por ejemplo, las cosas van a caminar. Si necesitan dos iteraciones de bisección, 2 iteraciones se harán. No tenemos que buscar a delta. Bueno, con eso queda clara la convergencia del método de Newton-Raphson. Y aquí en este más aún nos dice la velocidad de la convergencia. Es más, en un ratito vamos a ver que esta expresión es el error de truncamiento del método, que además vamos a poder determinar. Bien, vamos ahora a desenmarañar cómo de acá sacamos que este método converge cuadráticamente. Les cuento que
la rapidez de convergencia 2 está dada aquí con este numerito. Y yo solo les voy a traer aquí un análisis rápido. No me voy a detener mucho porque no quiero que esto quede muy largo. Pero de esta fórmula se deduce que la sucesión de iterados del método de Newton converge con una rapidez de convergencia o un orden de convergencia igual a 2, siempre que x0 esté cerca de la raíz, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Fíjense, ¿se acuerdan de aquel cuento de que alfa menos alfa sub n igual a una constante por beta sub n? Ok, esto no es idéntico a aquello, ojo, no es idéntico, pero está inspirado en esas ideas y de donde yo saqué esto que está en la página 78 del Burden, ahí hay un teorema que está aprobado para otro método que se llama el método del punto fijo y ahí está aprobado por qué este orden de convergencia es 2. Pero fíjense que esto es como que la sucesión alfa n converge a alfa con una rapidez de convergencia del orden de la rapidez con que esta sucesión converja para esto es una constante. Bueno, es más o menos las ideas. Ojo, por favor, eso no es literal, no es idéntico. Está probado allí en el punto medio, es un poco más elaborado, pero pues no hay el tiempo para hacerlo, ni tampoco es el objetivo de este curso, probar el orden de convergencia. Solo se los dejo allí. Pero si les digo, fíjense, entonces nos dice que la convergencia es cuadrática. ¿Qué significa que la convergencia es cuadrática? Que va a llegar más rápido que bicepción. Y también llega más rápido que secante, es decir, consigue más rápido la raíz que secante y que sucesión, porque sucesión es lineal y secante es superlineal. La rapidez de convergencia de secante es 1.56 y algo. Ya está calculada en algunos textos. Bien. Les decía que esto que está acá es el término del error de truncamiento y es lo último que les traigo por ahora en cuanto a la teoría del método y esta es la formulación analítica. Cuando yo comencé yo les dije que la forma gráfica, esa era la interpretación geométrica o la construcción geométrica del método, pero ahora yo tengo una fórmula analítica que también me reproduce el método de Newton-Raphson. Y esa fórmula analítica se basa en el polinomio de Taylor, de la función f alrededor de la aproximación xn. Les recuerdo que Taylor, lo pueden revisar en el libro del Burden, siempre nos permite aproximar a una función como, a una función a una función f, perdón, en el punto r como la función evaluada en el punto xn, que es el punto alrededor del cual estoy desarrollando el polinomio, f en xn más f' en xn por r menos xn más un medio de la segunda derivada. Como me voy a parar aquí, esto es el error del polinomio de Taylor, será la segunda derivada evaluada en un zeta sub n por r menos xn al cuadrado. Y zeta sub n es un valor que vive entre r y xn. Bien, perdón, un momento. Como f de r es 0, de acá se deduce el método de Newton-Raphson, porque esto es 0, entonces este f de xn lo paso del lado izquierdo restando, esto también lo paso restando, del lado izquierdo queda como menos un medio, la segunda derivada en zeta n, ya van a ver que aquí aparece este f de xn porque ya me traje todo esto, me traje esto, este queda multiplicando, ahora pasa dividiendo a todo lo que tenía del lado izquierdo. Lo que tenía del lado izquierdo era f en xn, así que lo pasa dividiendo, pero también tiene que dividir al término del error del polinomio de Taylor. Y ahora voy a despejar a r, que es la raíz. La raíz será entonces igual a la aproximación n, x sub n, menos la función evaluada en xn entre f' en xn. Fíjense que esto que está acá es la aproximación x sub n más 1 del método de Newton-Raphson. Si a eso le sumamos este término que viene haciendo el error, entonces
ese sería el valor verdadero de la raíz. Pero como nosotros no estamos interesados en el valor verdadero, sino que vamos a aceptar una aproximación, nosotros podemos suponer que si R, si X o N está muy cerca de la raíz, es decir, si yo he iterado lo suficiente con una tolerancia que yo la fijé y esa he fijado una tolerancia alta, por ejemplo 10 a la menos 6 y yo considero que eso es casi cero, o sea, si R menos XN es casi cero, yo puedo prescindir de este término y entonces me queda el método de Newton-Raphson en donde la raíz, esto no es igual, aquí debo corregir. Esto sería la raíz aproximadamente igual a xn menos f de xn entre f' de xn. Les recuerdo que con r lo suficientemente cerca de xn o r menos xn lo suficientemente cerca de 0. Entonces, esto que está acá, fíjense que es esta derivada f segunda de r entre 2 veces f' de r. Eso es esto que tenemos acá, ¿lo ven? Y esta expresión que estábamos viendo acá, R, que es esta misma R menos XN al cuadrado, es esta. Ok, entonces fíjense, esto es el error de truncamiento. Entonces, ventaja de la formulación analítica, que no solo me da el método de Newton-Raphson, sino que además me da una cota para el error, si estoy interesada en calcular. Obviamente, para poder hacer eso, tendríamos que hallar una cota de la segunda derivada en zeta n y hallar cotas para todo esto, para r en xn. Bueno, no es tan sencillo calcular de manera precisa el error como sí se puede, bueno, al menos no calcular, pero acotar en bisección. En bisección el error lo podemos acotar. Aquí en Newton-Raphson es un poco más complicado. Bien, siempre lo que sí sabemos es que el error es aproximadamente igual a esta cuenta que tenemos acá. Bueno, con esos detalles les voy a hablar ahora de la desventaja del método de Newton-Raphson para terminar esta clase. Les comenté que el método de Newton-Raphson no siempre converge y los casos, digamos, patológicos, me los traje acá del señor Chapra, que me parecieron súper chéveres las gráficas, y él nos muestra 4 casos. Por ejemplo, cuando hay un punto de inflexión cerca de la raíz, ¿no? Fíjense, esta es la raíz y aquí hay un cambio, recuerden, ¿sí? Donde cambia la concavidad. Y entonces escogemos un valor inicial muy cerca y fíjense qué ocurre. X0 va a trazar la recta tangente, corta en X1, X1 traza la recta tangente, corta en X2 y fíjense, se fue. La raíz estaba acá y las aproximaciones se fueron. Otro casito, la raíz está acá y nosotros arrancamos muy lejos de la raíz. Fíjense que aquí arrancamos lejos porque hay un punto de inflexión. Cuando hay punto de inflexión, hay que tratar de arrancar más cerca. Otro casito, no revisó la persona, descuidado, ¿verdad? No revisó y tomó un punto X0 muy lejos de la raíz. Y de paso lo tomó sin saberlo en un punto donde hay pues un cambio en la concavidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace en este caso las aproximaciones? Fíjense, X0 manda a X1 acá, X1 manda a X2 acá, X2 manda a X3 acá, X3 manda a X4 y los puntos se quedan aquí oscilando alrededor de un mínimo local porque tomamos el punto inicial muy cerca de este mínimo local. Otro casito complicado, cuando tomamos un punto de X0, un punto inicial, cerca de un valor, cerca de un máximo, pues un valor de pendiente igual a 0. Cuando la pendiente está muy cerca de 0, como en este caso para la recta tangente, ¿no? Tomamos un punto, no lo tomamos allí, pero cerca, ¿bien? Entonces, trazó la recta tangente acá, ¿sí? Y esa recta tangente cortó en X1, viene y traza la recta tangente y me sacó, me envió. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4 raíces. Esto es un polinomio de raíces múltiples, un polinomio, no, perdón, corrijo, puede ser un polinomio. Es bastante probable que sea o de una función tipo seno, ese tipo de cosas, ¿bien?
El cuento es que aquí hay varias raíces. Cuando hay raíces múltiples, Newton no es tan rápido. Es efectivo si me acerco a la raíz, pero ya empieza a tener problemas para la convergencia y puede dar, yo puedo empezar aquí y creo que voy a obtener esta raíz y de repente caigo en esta. Eso hay que estar muy mosca con el método de Newton. Y un último casito es que arranco muy cerca, igual que este, de una pendiente igual a 0, o sea, en el proceso yo arranco X0, ¿verdad? Primero estoy bien lejos de la raíz, no hice ninguna gráfica, estoy más perdida. Y entonces tomé un punto X0 en algún lado que no sabía y sucedió que era esta, la función tenía esta concavidad y entonces la siguiente corte, la proyección del siguiente corte justamente en donde está, donde se alcanza el mínimo y allí la pendiente es igual a 0 y ya, listo. Me da un error porque la pendiente se hizo 0. Recuerden que uno divide entre la pendiente y entonces no puedo continuar el método. Aquí porque estaba muy cerca de de la pendiente, era muy cercana a 0 y aquí porque nada, cayó. Aquí cayó cerca de una pendiente, ¿no? Igual a 0. Y aquí porque cayó directamente sobre la pendiente igual a 0. Bueno, en estos casos entonces hay dificultades. Por eso es la importancia de escoger un valor de x0 que esté verdaderamente cercano a la raíz y cuando la función tiene estas patologías, entonces hay que procurar escoger los puntos alejados de donde hay puntos de inflexión, mínimos locales, etc. Bien. Les dejo como ejercicio para que practiquen un poco el mismo problema que quedó pendiente para que lo resuelvan con mi sección, lo resuelven con el método de Newton-Raphson. Ya saben que ese problema tiene solución porque allá en bisección vimos la gráfica. Bueno, con eso concluyo entonces el método de Newton-Raphson. Espero que lo hayan comprendido o que si no lo comprendieron, con un poquito más de observación del video y complementar el libro y tratar de repetir el ejemplo que yo hice, puedan hacerse una idea completa del método. Si no es así, estoy a la orden. El siguiente tema que vamos a trabajar es el método de la secante. Con esto entonces me despido. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.